Sarandí del Xi es la segunda ciudad del departamento de Durazno, ubicada a 200 kilómetros de la capital del país. Su población ronda entre los 7 y 8 mil habitantes. Pero seguramente se estarán preguntando qué tendrá que ver esta ciudad del interior profundo del Uruguay con la posibilidad de que los clavos que fijaron a Jesús en la cruz se encuentren allí. De hecho, suena bastante surrealista, pero esta historia estuvo sonando en muchos de los medios de comunicación allá por el año 2011. Dicha afirmación parte de una investigación que realizó un ex diputado suplente por el departamento de Rivera y escritor de nombre Roberto Araujo. Desde ese momento comenzaron a entretejerse historias y rumores en torno a ese tema, hasta se llegó a decir que habían visitado Sarandí del Xi agentes encubiertos del Vaticano tras la pista de estas piezas. Si bien las historias fueron rápidamente quedando en el olvido, de hecho sí había un hilo conductor detrás del relato de Araujo que dio lugar a manejar la posibilidad de que existieran puntos en común entre los clavos y la ciudad del centro del país. Por ese tiempo Araujo publicó el libro Los clavos de la cruz, donde asevera que en el cuartel Paso del Rey en Sarandí del Xi estarían los clavos y el evangelio escrito por Arimatea, conclusión que llegó luego de los consejos de un investigador brasilero llamado Reinaldo Balmonte, un estudioso de Nostradamus, y como según ese escritor y profeta vaticinó que el mundo se terminaba en 1999, Belmonte le regaló sus archivos porque él estaba convencido de que eso iba a suceder. La historia salta entonces al año 1943. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis y en especial Hitler buscaban en tierras donde conquistaban artículos esotéricos. Según el libro de Araujo, los clavos de la cruz, junto al Evangelio de Arimatea, fueron ubicados por los nazis en Egipto y de ahí embarcados en el Graf Spee para trasladarlos con destino desconocido. Pero la historia llevó al buque alemán a costas de Montevideo y ahí comienza la parte uruguaya en el relato. There she is, the Admiral Graf Spee, in Montevideo Harbor, where she took refuge after the hammering she received from her small adversary. Tras la batalla del Río de la Plata, en la cual el orgullo de la flota alemana termina siendo hundido por su comandante, un grupo de marineros del barco alemán fueron detenidos y enviados a Durazno. Tras finalizar la guerra, muchos de ellos se quedaron en ese departamento, mientras uno de los soldados se radicó en Rivera. Su misión, según Araujo, no solo era custodiar los clavos de la cruz y el Evangelio de Arimatea, sino entregarlo a un contacto alemán que llegaría a la ciudad fronteriza desde Brasil, cosa que nunca sucedió. Años más tarde, el soldado alemán decidió llevar lo que tenía en custodia para que sus camaradas radicados en Sarandí del Xi los ocultaran. Lo cierto es que comprobable de esta fantástica historia es solo el hecho de que sí estuvieron recluidos en el cuartel Paso del Rey algunos soldados del buque alemán. Sobre los clavos, a medida que comenzamos a profundizar en la búsqueda de este tema, nos encontramos con que nadie sabe a ciencia cierta si existen en realidad. Porque fíjense que también se han hallado unos clavos que provienen de la cueva de Caifás en Jerusalén. Otros fueron encontrados en una cámara secreta de un monasterio de Milevsko, en República Checa. Supuestamente en el Palacio Real de Madrid se conserva otro. En Roma, en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, encontramos otro. Y sin abandonar Italia, en Venecia hay otros 3. En Francia, en la Catedral de Toul, encontramos otro clavo más. Pero no solo Italia, Francia y España tienen derecho a tener clavos de Cristo, porque si nos vamos a Alemania, en Treveris, encontramos otro clavo. En el tesoro de la Catedral de Colonia, otro. Y en la región, en la localidad de Bamberg, guardan otro en su catedral, pero también en la Catedral de Essen. ¿Y Polonia? ¿Vamos a dejar a un país tan religioso como Polonia sin su clavo? Por supuesto que no. En el castillo de Babel, en Cracovia, encontramos otro clavito más. En fin, podríamos seguir, pero la verdad no creemos que sea necesario. Si tratamos de volver a aplicar una metodología científica, terminaremos seguramente hablando de fraudes y engaños de toda clase en el mundo de las reliquias.